¿Saben dónde estoy? En Italia. Estamos en la capital, Roma, una ciudad de relevancia mundial, ya que fue cuna de un gran imperio que expandió su territorio por parte de Europa, África y Asia en las costas del Mediterráneo. Sus contribuciones en el derecho y en estructuras políticas y sociales han llegado incluso hasta Latinoamérica a partir de la colonización. El legado de Roma y de esta civilización se enmarca en dos etapas de su historia. Primero, en la República y luego en lo que fue el Imperio Romano. Este es el río Tíber. Los orígenes de Roma nos remontan acá. En este lugar fueron encontrados en una cesta los gemelos Rómulo y Remo. Fueron encontrados por una loba, quien los amamantó y así ellos pudieron sobrevivir. Al crecer, estos hermanos vivieron acá, en el Monte Palatino, y fundarían la ciudad de Roma. Y luego, por ansias de poder, Rómulo mató a Remo para convertirse en el rey de esta ciudad. Durante la época de la República, el Monte Palatino era el lugar en donde vivía la clase alta de la sociedad. La palabra palacio proviene del nombre de este monte, Palatino. La República Romana surge como una nueva forma de organización política, un sistema de gobierno en el cual existían cargos políticos que eran ejercidos por ciudadanos. Los máximos gobernadores eran los cónsules. Algo así como el presidente, pero en vez de ser solo uno, eran dos. Este es Julio César, uno de los cónsules más famosos. Con su muerte comienza el ocaso de la República y un periodo de crisis política que duraría hasta el inicio del imperio. En el foro se encuentran los restos de lo que alguna vez fue un área llena de edificios dirigidos a la vida política, comercial, social, religiosa y judicial del Imperio Romano y también en la época de la República. El Foro Romano es algo parecido a la Ágora griega. Es el centro político y social de la ciudad. Es también muy parecido a lo que podemos encontrar en una plaza de armas o plaza central en una ciudad de nuestro país. En una plaza de armas probablemente nosotros nos vamos a encontrar con una municipalidad o una oficina de gobierno, un teatro o un centro cultural, una iglesia, centros comerciales. Todos estos elementos son los mismos que podemos encontrar acá en el Foro Romano. Estos arcos que están atrás mío forman parte de las ruinas de lo que fue una antigua basílica. La basílica fue construida por Julio César. Este es más bien un juzgado. Aquí se administraba la justicia en el tiempo de Roma. En la Roma antigua también existía el Senado, que aquí en el Foro Romano era este edificio que está atrás mío y se llamaba Curia. Un Senado como el que tenemos en nuestro país, pero que sí tenía una gran diferencia. Acá solamente podían ser senadores los hombres. Las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas. Esta parte del foro se llama Foro de Trajano, porque fue mandada a construir por el emperador Trajano. Lo que vemos allá atrás corresponde a uno de los primeros centros comerciales o mall de la historia. En el piso más alto del centro comercial se ubicaban las oficinas de administración. Luego, también más abajo, estaban los centros comerciales, las tiendas. Habían también lugares para comer, tabernas. Esto se parece bastante a lo que tenemos nosotros en nuestro país, ¿cierto? La religión en Roma era politeísta. Me encuentro en el centro de Roma, al lado de uno de los edificios mejor conservados de la época antigua, el Panteón. Su nombre viene de la palabra pan y teo. Pan significa todo y teo, Dios. Panteón es el templo dedicado a todos los dioses, es decir, un lugar de culto religioso. Para abastecer de agua a las ciudades, los romanos crearon un sistema de canales y acueductos. La Fontana di Trevi, uno de los puntos turísticos más impresionantes de la ciudad de Roma. Las escenas representadas en la fachada de la fuente nos cuentan el origen de este lugar que se remonta a la Roma imperial. En este lado se muestra a la joven que encontró la fuente de agua y dio aviso a los romanos de este hallazgo. En este otro lado vemos al emperador Agripa,
dando la orden de construir la primera fuente y el acueducto Aqua Virgo, que surtirá de agua limpia a la ciudad de Roma. La fuente de estilo barroco que vemos hoy fue construida muchos años después, en el 1625, por Nicola Salvi. Augusto fue el primer emperador romano. Sería bajo su reinado que comenzaría la paz romana, una paz que duraría alrededor de 200 años. La paz permitió consolidar el imperio y sentar las bases para la creación de nuevas construcciones, por ejemplo, como la que vemos atrás, el famoso Coliseo. Este es el Coliseo romano. ¿Lo conocías? ¿Lo habías visto alguna vez? Estoy segura que sí. Este es uno de los edificios más famosos de la Roma antigua. Es el edificio más alto construido, medía 50 metros y tiene una capacidad para entre 75.000 y 80.000 personas. Me encuentro al interior del Coliseo romano. En este lugar se realizaban luchas, batallas entre animales, gladiadores, y eran presentadas como un espectáculo de violencia que buscaba entretener al pueblo. Las ubicaciones en las graderías del Coliseo estaban designadas según clases sociales. Las que estaban más cerca de la arena, que es el sector de abajo, estaban reservadas solamente para personas importantes del imperio, senadores y por supuesto los cónsules. Las mujeres debían ubicarse en las zonas altas y solamente aquellas que eran muy importantes podían sentarse abajo. Los espectáculos podían durar el día entero y sus entradas eran gratuitas. En la mañana se comenzaba con los venatios, mostrando animales que traían al Coliseo de los territorios conquistados, elefantes, jirafas, que los hacían pelear entre ellos o eran cazados. En el teatro después se comía y después de esto se veían las condenas a muerte. Y al final venían los combates de los gladiadores, que se llamaban muneras. Los arcos son uno de los principales legados por parte de los romanos en el campo de la arquitectura. Ellos tomaron este tipo de construcción del pueblo etrusco. Servían para poder construir en diferentes espacios geográficos y dar una gran estabilidad a los edificios. Atrás mío se encuentra el Teatro de Marcello. En este lugar se realizaron representaciones teatrales y además acciones religiosas. Una característica muy relevante de este lugar y que muestra cómo es que ha ido pasando el tiempo y se han ido integrando las diferentes culturas es que sobre el Teatro de Marcello se encuentran construcciones modernas, casas habitacionales, departamentos en los cuales hoy en día viven personas. También estaban los circos, como este en el que me encuentro ahora, que se llama Circo Máximo. El circo tenía una medida de 3 estadios, es decir, 600 metros. En este lugar se realizaban las carreras de caballos, como hoy en día conocemos los hipódromos. Se dice que la idea de dar al pueblo pan y circo viene de acá, porque la gente en Roma recibía gratuitamente comida y entretenimiento. De esta manera podían estar preocupados de otras cosas y no de cualquier problema político o social que estuviera ocurriendo. ¿Piensas que esto es algo de la antigüedad o seguirá pasando? Cuando vemos esta ciudad, nos preguntamos cómo una población tan pequeña pudo dominar tanto territorio en tan poco tiempo. Se piensa que uno de los factores es que Roma tuvo una política de aceptación. Cuando dominaban un nuevo territorio, no impusieron sus costumbres. Es más, si conocían una cultura diferente, con una manera mejor de hacer las cosas, ellos adoptaban como propias estas nuevas formas. Es así como tomaron de los griegos elementos de las artes, de la arquitectura, la religión. También en Roma hay instalados varios obeliscos traídos del mismo Egipto. Roma es una ciudad que ha visto surgir un gran imperio y hoy es la capital de Italia, un país muy joven que tiene menos de 80 años de existencia. Este país es conocido por la pasta, la pizza y los helados. El fútbol, la moda, el arte, su magnífica arquitectura y, por supuesto, su historia.